Aquí nos está hablando de cómo cuando nosotros los escogidos, los cristianos, estemos viendo todas las señales que aquí descritas en Mateo 24, sabemos que ya el tiempo está cerca, ¿sí? Que ya está cerca y que lejos de amedrentarnos, de acobardarnos, nos reafirmamos más aún todavía en la palabra del Señor. Porque es necesario que todo acontezca y es necesario que nosotros nos reafirmemos en las cosas de Dios, porque detrás de nosotros vienen gente que si nos ve que nos amedrentamos, ellos van a correr primeramente antes que nosotros o juntamente con nosotros. Pero dice la palabra de Dios que de cierto digo que no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. Se habla y se especula mucho acerca de la generación esta que se menciona aquí. Muchos dicen que la generación comenzó a partir de 1948, cuando se reunió nuevamente el pueblo judío de todas partes de la tierra, regresaron y se constituyó como una nación Israel. Pero otros dicen que fue cuando entregaron los montes del Golán allá en Israel, no estoy seguro, pero normalmente, si eso hubiera sido, se basan muchos a que una generación vivía 40 años, se van a lo que fue en el pasado, en el desierto, que anduvieron 40 años, se especula mucho sobre esto. Otros dicen que va a ser como para el 2018, pero en realidad dice aquí, el día y la hora nadie lo sabe, ¿sí? Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, ¿sí? Está hablando que en la actualidad se va a suceder como con aquellos días, cuando en aquellos días, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días del diluvio, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró, hasta ese día, fíjense. Y todavía se desarrolló por el arca y estaban brincando y bebiendo y haciendo bacanal y medio, ¿sí? Dándole honra al Dios de este siglo, a Satanás. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, ya cuando comenzó a llover, ¿sí? Y se los llevó a todos. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo su regalada voluntad, su santa no, su regalada voluntad. Dice que había, no recuerdo dónde leí, que en aquellos tiempos no había rey y cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Y lo repite varias veces. Entonces, ahorita hay millones de personas que están haciendo su regalada voluntad, lo que a ellos les place, lo que a ellos les invita este mundo, lo que les ofrece este mundo, que es el pecado, ¿sí? Nosotros como cristianos tenemos que estar viviendo la palabra de Dios como aquí se nos está enseñando a través de la palabra de su Biblia, de la palabra del Señor que está escrita, ¿sí? Por eso dice que también será como en los días de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Que como Dios a Abraham le dijo, si hubiera 50, y dijo Dios, si hubiera 50 por amor a ellos no lo haré. Y luego dijo, si hubiera 40, y se fue reduciendo el número hasta que llegó a 10. Finalmente más fue Lot, su esposa, sus 2 hijas y nada más. Fueron todos los que se salvaron. Mas sin embargo, todavía la mujer, aún cuando iba en camino, en escape de esa ciudad que estaba cayendo el juicio sobre ella, todavía voltea deseando ver aquello o tener todo aquello que estaba ofreciéndole Sodoma y Gomorra. ¿Y qué sucedió? Le dijo Dios, no volteen, desobedeció y se convirtió en estatua de sal. Nosotros no tenemos por qué voltear hacia atrás. ¿Por qué? Porque estamos sobreedificando en la roca que es Cristo Jesús. Dice el Señor en su palabra que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja el que la edifica. Aquí más adelante dice, entonces, bueno, en el 43, 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y este es algo de lo que a veces como pueblo de Dios, muchas veces pensamos que estamos bien como padres, como familia, como hijos de Dios, y hacemos a un lado lo que Dios ha establecido para la casa de Dios, para la casa de la familia, para la casa quien debe ser el rey en la familia, el sumo sacerdote. Dice en Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto se lo dijo ¿a quién? Se lo dijo a Eva. ¿Por qué se lo dijo a Eva? Porque de alguna manera una opinión muy particular que yo tengo acerca de esto es de cómo, si Dios le había dicho a Adán en aquel tiempo que se iba a enseñorear y que todas las criaturas habidas y por haber iban a estar sometidas a su dominio, ¿sí? Que él les iba a estar por encima de todo ello, yo creo que faltó comunicación para que se lo dijera a Eva, y Eva, ¿cómo le va a hacer caso a un animal, a una serpiente, que era la más astuta de todos los animales? Entonces ahí fue la clave en la cual Dios decía, la mujer que me diste, pero no, pues él también cayó, porque él conocía y sabía que había transgredido, había cometido transgresión. Dice, por eso Pablo decía en 1 Corintios 11:3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de Cristo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Tenemos que entender que el orden que Dios da a los padres, a los convertidos, es de que Él sea la cabeza en la casa, y luego Cristo la cabeza del varón, y el varón cabeza de la mujer, y los hijos sujetos a ambos. Cuando el marido no está en casa, se le delega la autoridad a la mujer, y cuando el marido llega a casa, la mujer le entrega a sus hijos, ¿sí? Así es el orden divino. Pero ¿qué sucede cuando la mujer no quiere sujetar a su marido? Bueno, a lo mejor hay mujeres inconversas u hombres inconversos, ¿sí? Pero aún así la mujer tiene un deber como mujer, como hija de Dios. El que conoce la palabra de Dios tiene que sujetarse a su marido. Si tu marido te pide que te avientes a un carro, pues no lo vas a hacer, ¿sí? Definitivamente. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Dios te dio la vida, ¿sí? Y tienes que cuidarla como hija de Dios. Tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener prudencia en todas las cosas que se nos piden. Pero cuando la familia es cristiana, el hombre dice que el que no provee para su casa viene a ser peor que un incrédulo, ¿sí? A veces como hombres proveemos para la casa alimento material, alimento, ropa, todo eso. Pero ¿qué del alimento espiritual, que es el que básicamente va a sostener la vida espiritual de la familia? ¿Sí? Es la que nos va a llevar a la estatura del varón perfecto, a Cristo Jesús. Es la que nos va a llevar al arca de la salvación, que es Cristo Jesús.